Congresista Dame, ¿le puede dar una interrupción a la congresista León? La voy a dar a gente de mi bancada, lamentablemente me la han pedido con anticipación. Con todo gusto, para otra oportunidad. Congresista Dame, ¿a quién le tiene el uso de la palabra? Señor presidente, es una bancada que tiene todo el derecho de hablar y habla como si fuera una bancada mayoritaria del Congreso. Yo pido que esto no me lo descuente de mi intervención, porque la bancada aprista tiene todo el derecho de hablar, así como esta bancada de Acción Popular Frente Amplio tiene todo el derecho de hablar y que no se le corte. Empiezo recién, señor presidente, pediría que se... intervención al momento que pueda empezar. ¿Puedo empezar? ¿Usted está en uso de la palabra, congresista? Bueno, entonces, señor presidente, en nuestra evaluación, esta discusión de la reforma educativa es muy importante, porque estamos discutiendo no solo la reforma educativa, ha sido muy claro el ministro al exponer, porque lo que ha dicho el ministro es que la desigualdad que crea el modelo neoliberal genera condiciones que hacen que la educación esté como esté. Tenemos el bono joven y tenemos a los jóvenes que no tienen expectativa de empleo y que están capacitados para no trabajar en el Perú, sino están capacitados para trabajar en los centros comerciales y para trabajar en las peores condiciones en los regímenes laborales de la agroexportación. Ese es el futuro que se plantea a los jóvenes. Por eso los 5 objetivos planteados en el proyecto educativo nacional han sido dejados de lado o están mostrados en las cifras. Tenemos que saludar al ministro, que es un hombre técnico, profesionalmente reconocido. Sus cifras son claras para evidenciar los problemas en esos 5 temas. Primero, universal. No hay acceso universal. Más bien el ministro plantea una fórmula ambigua público-privada, que es una manera de segmentar el servicio educativo. Y la parte pluricultural queda en una relación intercultural muy pequeña. O sea, la parte universal de la educación está limitada. La parte de calidad, la carrera pública en los docentes está muy limitada. El aprendizaje, uno dice, ¿para qué van a reunir a los jóvenes en una educación secundaria en las tardes? ¿Para hacer qué cosa los jóvenes? Si los jóvenes que salen del colegio no tienen en qué trabajar, si no hay trabajo para esos jóvenes, sino el subempleo, ¿lo van a preparar para ser subempleados? No hay tecnología, no hay capacitación adecuada para las nuevas condiciones, porque el régimen actual no necesita una mano de obra capacitada, no necesita una fuerza de trabajo desarrollada, sino solamente segmentada a algunos sectores. Por lo tanto, el aprendizaje y la calidad están ahí limitadas y cortadas. La relación con el trabajo, la educación para el trabajo. En el momento que tenemos el bono joven, no hay tecnología, no hay preparación de la juventud para nuevas carreras, no hay esa potencialidad que tienen los jóvenes. ¿Qué sector educativo se los da? Continúe con... La relación con las sociedades de información, donde los jóvenes aprenden. La escuela no está abierta a la sociedad de información, la escuela está cerrada a la sociedad de información desde el punto de vista de recursos, infraestructura, conocimientos y actividades. Y por último, hay una palabra que el ministro no ha mencionado toda su intervención: la gratuidad. No la ha mencionado. Yo esperé que la mencionara. Ha mencionado que se va a hacer el 6% en el 2021. Señor presidente, el proyecto nacional, el acuerdo nacional decía con claridad: hay que hacer un shock de inversión educativa. El Perú tiene que volcar sus esfuerzos a la inversión en educación. Y si no hay una garantía de esa inversión en educación, no va a haber gratuidad de la enseñanza. Lo que hay es una segmentación. La educación de los pobres y la educación de las clases medias empobrecidas es para que sigan siendo empobrecidas, y se buscará segmentar algunos sectores. Hay que recuperar la gratuidad de la enseñanza plenamente, con la calidad, con la universalidad, con la pluriculturalidad, pero también, señor presidente, vinculada a ese bono joven. Tiene la palabra el congresista Galarreta. Le pido una interrupción a la congresista León, presidente. Congresista León. Gracias, congresista Galarreta, siempre tan caballero. Por suerte, todavía hay caballeros en el Parlamento Nacional. Quería manifestar, presidente, una pregunta a través suyo al ministro Saavedra. Ha mencionado respecto a infraestructura, ha hablado sobre la educación primaria y secundaria, pero no ha dicho nada respecto a la educación superior universitaria. Es importante que mencione cuál es su posición respecto a la creación de la superintendencia adscrita al Ministerio de Educación, que está creando el dictamen aprobado por la Comisión de Educación,
únicamente con el respaldo del congresista Mora y de algunos congresistas de la bancada de Gana Perú. ¿Cuál es su posición? Porque lo que vemos es que si ni siquiera el Ministerio de Educación puede con la educación primaria, ¿qué va a poder manejar lo que son las universidades de una manera efectiva, eficiente y además resolviendo y atendiendo las necesidades del mercado laboral? Eso es lo que queremos saber y de manera clara cuál es su posición, a favor o en contra de... Congresista Galarreta. Gracias, presidente, para saludar al ministro Saavedra. Presidente, cuando en el Congreso anterior el PPC presentó un proyecto de ley que se convirtió en la ley 29515, que es la ley por la cual el ministro está en este momento exponiéndonos el proyecto educativo nacional, tenía como objetivo fundamental que este Parlamento evalúe los avances del proyecto educativo nacional. Política pública, creo que única política pública que realmente tiene objetivos a medianos y largo plazo. Y quiero decirlo, por lo menos a nombre personal, y creo que en todo caso coincidirán mis colegas de la bancada, creo que la mejor expresión de esta ley es la exposición que hemos tenido del ministro de Educación hoy día, dejando absolutamente claro mi discrepancia de la gestión anterior, pero creo que la presentación del ministro es justamente el cumplimiento de esta norma que el PPC en el Congreso pasado quería. Quería que el principal debate peruano, por eso están todos los medios de comunicación alrededor nuestro, no todos, la prensa escrita, radial, todos están siguiendo el debate, porque este es el principal debate del país. El proyecto educativo nacional, hacia dónde va la educación en el Perú. Por lo primero, felicitar y obviamente aceptar que ha habido muchos errores. Después de la gestión del ministro Chang, al cual esta bancada también apoyó, no siendo de gobierno, que fue una gestión importante en el avance de la carrera pública magisterial, hemos tenido un retroceso claro. No si se retrocedió, no en la norma, que creo que fue un error, sino en la visión. Y creo, presidente, a través suyo al ministro, creo conocer de las cualidades profesionales. El vocero de la bancada ha señalado las políticas y los comentarios generales, es decir, los temas, si es que vamos a llegar o no vamos a llegar. Permítame, presidente, decirle al ministro que no descuidemos los temas menores. Por ejemplo, el caso de la infraestructura. El ministro ha hablado de casi 18 años. La burocracia que hay, y no es culpa del ministro y menos del equipo de primer nivel que ha convocado, puede llevarnos a mucho más años. En OINFES, presidente, hay un área que ve todo el tema del saneamiento legal de los colegios, un área que hace un esfuerzo enorme, pero que no les abasto. Entonces, ese detalle podría ser que se requiera durante un año ampliar grandemente ese equipo, porque aquí nomás, presidente, en Villa El Salvador, uno consigue donación para construir un pabellón para los niños que están en arena y que no tienen agua, pero ese colegio no tiene inscripción en registro público porque hay un problema de saneamiento legal. Entonces, en esos pequeños detalles, más allá de los macros, más allá de las 6 objetivos nacionales, los cuales los coincido, los comparto, la bancada los conoce y además ha trabajado en estos temas durante muchos años. Pero en los temas pequeños, presidente, el colegio Mariátegui de Manchay, que espera construir un pabellón y se muda, presidente, a un área para poner módulos, estos prefabricados, y nos damos con la sorpresa que hay pocos módulos prefabricados. Es decir, en un terremoto que va a haber en el Lima, que tiene que haber en algún momento, nuestros alumnos no van a poder tener una respuesta inmediata probablemente si nuestros colegios no se levantan rápidamente, como no se levantarían obviamente porque se requiere la infraestructura. La calidad de un sistema educativo, presidente, jamás va a ser superior al promedio de la calidad de los profesores. Y eso es un principio que lo sabe el ministro. Y entonces, cuando nosotros estamos orientados a mejorar la calidad educativa, sabemos que eso nos va a costar años. Y por eso saludamos al ministro, sabemos que esto no es de ahora. Creo que hemos parado durante estos 2 años y medio anteriores, hemos retrocedido. Creo que el ministro tiene toda la voluntad. Pero, ¿cómo acelerar de alguna manera? Porque tampoco podemos esperar, es verdad. Lo responsable es esperar y hacerlo mediano y largo plazo. Pero, ¿qué podemos hacer en el acto, en el momento? Continúa. Gracias, presidente. Voy a tratar de nuevo, porque la verdad que este es el debate, y repito, más importante, por el cual
tendríamos que todos hablar de educación, el ministro de Economía, el presidente del Consejo de Ministros, el ministro de Educación. Entonces, ahí hay un detalle que tendríamos que analizar y que evaluar, porque dentro de los grandes objetivos del proyecto educativo nacional, si bien es cierto, todo no es recursos. Habría que ver qué sinergia se puede utilizar con los profesores o con los académicos de las universidades. Todos están hablando del incremento que el Acuerdo Nacional señala cada año, pero hay otros medidores, no solamente es el porcentaje del PBI, es el per cápita de inversión o de gasto por alumno, que es lo que usa Chile, por ejemplo. O sea, no sé si ese es un indicador que podría orientarnos mejor. En fin, hay muchas cosas, presidente, para hablar. Yo le pediría solamente 30 segundos porque lo que creo, presidente, aquí en este momento y en este debate no vamos a poder ponernos de acuerdo, obviamente, en grandes temas o en varios temas. Creo que lo importante es la decisión y voluntad política del ministro. Culmine. La visión y el enfoque que tiene, que creo que es correcto. Y así como critico en muchas cosas al gobierno, ahí tiene usted un ejemplo por qué felizmente este gabinete continuó, en el caso del ministro de Educación. Y yo no voy a hacer un discurso político, lo que voy a hacer es un compromiso a través suyo, señor, con el sector de educación, como lo hicimos con el ministro en su momento Chan. Si lo que nos ha planteado el ministro es real, tiene esa visión, quiere lograr esos objetivos, no tenga la menor duda que en esta bancada va a encontrar un aliado. Y ese aliado va también seguirle y fiscalizar y hacerle un control político de que se cumpla. Pero más allá de las críticas y llorar sobre leche derramada, presidente, un compromiso de colaborar porque el tema educativo es fundamental. Y que no dude, si es que ese es el objetivo, en eso vamos a caminar juntos, presidente. Gracias. No está el congresista Portugal, congresista Lai. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludo al ministro Saavedra. En su informe ha mencionado una frase: si no empezamos a actuar hoy, la baja calidad de la educación será un limitante estructural a nuestro desarrollo sostenible. Esta frase debió decirse hace 10 años, creo, cuando comenzó el crecimiento económico en nuestro país. Y a pesar de los esfuerzos que se han mencionado de gobiernos anteriores para mejorar la educación, evidentemente estos esfuerzos han sido insuficientes, porque en el diagnóstico que hace el ministro, y me sumo a las felicitaciones por la sinceridad y la crudeza con que ha descrito la dramática situación de la educación en nuestro país, realmente nos tiene que preocupar a todos los peruanos. Por ejemplo, de entre todos los datos que se han dado, que de 10 escuelas, 4 no tengan agua ni desagüe, que de 10 escuelas 3 no tengan electricidad, que los salarios reales de los maestros han descendido de alrededor de $3.000 al año a $1.000 al año, es decir, 250 soles mensuales en el año 2010. Cuando hablamos de la comprensión lectora de un 33%, es decir, de cada 10 estudiantes, solamente 3 entienden lo que leen. 17% de comprensión matemática, de cada 10 estudiantes, solamente menos de 2 entienden las matemáticas. Evidentemente estamos en una situación realmente dramática. Y si a esto le sumamos el hecho de que la educación, como ya se ha dicho, es la columna vertebral del desarrollo de un país. De la educación depende que realmente el país se pueda desarrollar. Sí, me permite, presidente, un pedido de una interrupción del congresista Wong. Congresista Wong. Gracias, presidente. Presidente, vemos que hay mayor infraestructura, reforma magisterial, mejor remuneración de los profesores. Pero ¿por qué no vemos el fondo? ¿Por qué todas las curvas son en desnivel, negativo? Vemos que estamos en los últimos lugares en PISA, que el 50% de los que terminan una carrera profesional están subempleados, que de los 100.000 patentes que se presenta ante la OMPI, o la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, el Perú solamente presenta 7. ¿Qué capacidad hay? Presidente, tenemos que ver al fondo, siempre estamos viendo la forma. Presidente, y ahí yo creo que un poquito pedirle a ustedes un poco más de atención en el sentido que usted estuvo en Shanghái, usted estuvo ahí en el país que ocupa el primer lugar en PISA y se lo dijeron
no depende mucho de la infraestructura, no depende mucho de la reforma, depende del fondo, de la calidad nutricional que tienen para los escolares. Congresista Lay, ¿le ha dado la segunda interrupción? Un minuto más, Sí, usted. presidente. Presidente, usted es testigo entonces, presidente. ¿Qué cosa es más interés que tiene la pesquera industriales para no permitir que se fabrique esta harina de consumo humano? ¿Qué tanto intereses hay? ¿Por qué no nos permiten producir esa harina de consumo humano donde está la proteína, con lo que podemos lograr que nuestros escolares tengan mayor rendimiento? Siempre nos estamos lamentando, estamos ocupando los últimos lugares, siempre vemos la forma, tenemos que ver más equipamiento, más todo. Sin embargo, la inseguridad sigue mayor, el problema del rendimiento escolar es pésimo, presidente, y al ministro le pido un minuto antes de irse a dormir que se ponga a pensar, a pesar de todos los esfuerzos, infraestructura, reforma, ¿por qué esta curva es negativa? ¿Por qué estamos en los últimos lugares? Gracias, presidente. Gracias, congresista Humberto Ley. Termine, congresista Lay. Gracias, presidente. Decía que la educación es la columna vertebral del desarrollo de un país. Por eso es que no entiendo por qué, a pesar de que en el año 2012 el Acuerdo Nacional, como ya se ha mencionado por el congresista Bengolea, se acordó que la inversión en educación debería crecer en 0.25% anual. Sin embargo, han pasado ya 12 años y del 3%, alrededor del 3% que había en el 2002, seguimos en el 3% en el 2014. Si se hubiera cumplido esa meta modesta de un aumento del 0.25 por año, estaríamos ya hoy día en alrededor del 6% y estaríamos ya prácticamente en el promedio de América Latina. Sin embargo, de acuerdo al mismo informe que nos ha presentado el ministro, estamos en más o menos el 50% del promedio de América Latina en inversión en educación. Estamos en la cuarta parte prácticamente de lo que invierte Chile, nuestro vecino del sur, que pacíficamente nos está invadiendo, está comprando medio Perú. Culmine. Por eso yo diría que tenemos que acelerar la inversión en educación, mejorarla decididamente, ser más osados, más decididos para mejorar nuestra educación. Vemos también cómo el promedio de edad de los profesores va aumentando, va envejeciendo, dice ahí el informe nuestro. ¿Por qué? Porque estos sueldos tan mínimos que se pagan, no hay incentivo para la juventud para dedicarse. En Taiwán se presentan 20.000 postulantes para la carrera de educación para que entren 1.200. Por eso hay una selección tremenda allí y los mejores entran para ser maestros de escuela, que tienen un estatus igual que un cirujano o cualquiera, porque se ha dignificado la profesión del maestro de escuela. Aquí no, aquí se le ha desvalorizado completamente. Por eso, señor ministro, en base a este diagnóstico, yo le animo, quisiera animarle a que sean decididos. Culmine con De la bancada. Le ruego culminar, congresista. Bien, gracias. Vemos que como economista usted tiene una visión panorámica clara y una capacidad de diagnóstico. Yo le animo a rodearse de expertos en educación que conozcan las nuevas tendencias que van variando a una velocidad astronómica. En Japón, por ejemplo, ya está cambiando por completo la filosofía de la educación. La tecnología que avanza tan rápido está obligando a que la filosofía de educación también varíe. Nosotros todavía mantenemos mucho de una educación memorista, cuando deberíamos tener ya una educación analítica predominantemente, ¿no? Y sobre todo, y con esto quiero terminar, no veo por ningún lado en este informe y en este plan algo que se refiera a los valores, una educación en valores. Señor ministro, por intermedio, señor presidente, los tres grandes problemas del país, pobreza, corrupción y delincuencia, se combaten con una buena educación. Congresista Virgilio Acuña. Muchas gracias, presidente. Por intermedio de mi saludo al señor ministro de Educación.
De una vez, con las interrupciones, presidente, se concede al señor Tapia y al señor Galarreta. Congresista Tapia. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Virgilio Acuña. Solamente para ser puntual y preguntarle al ministro de Educación, ¿qué fue del tema de los concursos de directores? Suspendido ya en 2 oportunidades. ¿Cuánto significó, cuánto de gasto significó y cuánto dinero tirado al agua? Presidente, ¿qué fue del concurso de ascensos? Prometido también, incluso en la reforma magisterial. ¿Qué hay de las personas sentenciadas por terrorismo? Hasta el día de hoy tampoco se aplica. Y el tema también que aún sigue pendiente, el tema de los directores regionales y los directores de UGEL, que ni siquiera se somete a concurso, lo cual está ocasionando un gran problema como parte de la ley de reforma magisterial. Muchas gracias, presidente. Congresista Galarreta. Gracias, presidente. Nuevamente al ministro, y insisto, acá creo que va a ser difícil y habrán seguro varias reuniones, y le digo al ministro que convoque a aquellos que quieran ser aliados de la educación para que seguro en su ministerio pueda reunirse y ver algunos aspectos. Presidente, un tema que ha tocado el congresista Tapia a mí me interesaba, pero de otro enfoque. Hay esta propuesta de más bien repotenciar justamente a los directores de colegio, es decir, que es un número menor, no sé solamente traten, pero de otros especialistas. Creo que ese es un tema que debería reevaluarse, no se le ha dado el peso suficiente en la última reforma. Y con lo último que quería comentar es el proyecto que se está manejando en el tema de la ley universitaria. Creo que ahí hay un tema en el que podíamos distorsionar. Nadie dice que no hay que hacer reforma, que hay que hacer cambios, pero el enfoque dado puede ser más perjudicial que lo que se busca. Lo positivo es que está en debate, pero la forma como se está dando, creo que donde se está apuntando es al lado equivocado, pensando que aquí hay un enemigo, la inversión privada, y creo que hay un enfoque un poco equivocado en ese aspecto. Sería bueno que se pueda revisar, no sé necesariamente ahora. Gracias, presidente. Congresista. Muchas gracias. Estimados colegas y señor ministro, cuando hablamos de educación, por supuesto que tenemos que tener una visión de largo plazo y una visión global. En un mundo donde todo está globalizado, en un mundo donde está globalizado la tecnología, donde está globalizado la parte financiera, un mundo donde está lleno de acuerdos comerciales, cientos de acuerdos comerciales, hace que la población y hace que los ciudadanos tengan una formación íntegra y una visión mundial. Y en ese sentido, colegas, estando con un ministro que se ha formado en universidades prestigiosas, estando con un ministro que ha trabajado en una institución de nivel mundial como es el Banco Mundial, estando con un ministro que conoce lo que es la tendencia del mundo, lo primero que hay que preguntarnos, ministro, si realmente este proyecto tiene que ver con la gran reforma de educación que el país necesita. Uno de los grandes desafíos de los países en general, aún no siendo democráticos, tiene que ser la educación. Y yo me pregunto, ministro, con este programa y con la situación actual que tenemos en educación, donde repetimos conocimientos de hace 50 años, donde tenemos una educación que se repite década tras década, donde tenemos profesores acartonados en una sola línea que no pueden modificarse, donde no tenemos infraestructura. ¿Cómo vamos a avanzar en nuestra educación con características como esas? Que no cambiamos los sílabos, no cambiamos las currículas, no cambiamos los contenidos. Entonces la primera pregunta, ministro, ¿cómo es que tenemos que romper esa gran desigualdad educativa? ¿Cómo tenemos que romper esa desigualdad en que mientras pocos tienen todas las facilidades, como un equipo de un iPhone que tienen absolutamente toda la información, aún siendo niños, y millones de niños no tienen un cuaderno, no tienen un lápiz? Ese es el gran desafío, ministro, cómo romper esa gran desigualdad. En segundo lugar, ministro, cómo formar a nuestra gente, cómo formar a las personas para que puedan adecuarse al mundo contemporáneo, a un mundo en el cual las máquinas cada vez más reemplazan las actividades de los hombres, a un mundo en el cual cada vez más tecnología y cada vez más virtual. ¿Cómo nos preparamos y cómo preparamos a nuestra juventud para ese tiempo? Ese es el gran desafío, ministro, que estoy convencido que usted no lo puede hacer porque es una política de largo plazo, pero me gustaría que usted, que tiene una formación global,
pueda dar los primeros pasos para que nuestra juventud pueda formarse para ese, por lo menos para el medio siglo que viene, para el 2050. Esa es la primera interrogante, ministro, y mi primera reflexión relacionada con la educación. En cuanto a nuestro país, ministro, ya todos han repetido, todos hemos leído su programa, lo hemos escuchado, ministro, pero yo tengo tres interrogantes. La primera interrogante, ministro, la Constitución establece el derecho de educación para todos los peruanos. Entonces, la primera pregunta, ministro, ¿qué hacemos con cerca de esos 2 millones de analfabetos? Esa gente no puede quedarse atrás sin terminar de estudiar. ¿Qué hacemos con los 3,5 millones de hombres y mujeres que no han terminado secundaria? ¿O es que hay que dejarlos atrás y nosotros avanzar? Creo que sería absolutamente injusto. Tiene que haber políticas y me gustaría que nos diga cuáles son las políticas para que esos 2 millones de hombres y mujeres que son analfabetos puedan aprender algo en la vida. ¿Cómo hacemos para que esos 3 millones de personas que no han terminado secundaria puedan algún día decir, cuando menos sí he terminado secundaria? Ese gran desafío es un desafío que usted tiene que estar en las políticas, aún estando en un mundo moderno, pero tenemos que hacer que esa gente no se quede atrás y que no se quede abandonada. Finalmente, ministro, muchos de mis colegas han hablado del tema de la educación superior. Culmine con eso. Voy a repetirle, ministro, la misma pregunta le hicieron al Premio Nobel de Literatura José Saramago. A José Saramago le preguntaron qué hacemos con la universidad y él respondió que la universidad es como cuando las ciudades se alimentan de agua contaminada. A una ciudad que le llegue el agua de los ríos, las quebradas, las lagunas contaminadas, por más que la ciudad siga potabilizando el agua, siempre va a venir agua contaminada. No estoy diciendo que los chicos de primaria y secundaria vengan contaminados, pero creo que el mensaje de Saramago es que tenemos que insistir en primaria y secundaria. Resuelto el tema de primaria y secundaria, el tema de las universidades está resuelto, porque si no siempre vamos a recibir en las universidades gente que le falta preparación. Esa es la invocación que, como le digo, no es que yo lo diga, yo he leído y le he escuchado al Premio Nobel de Literatura relacionado con el tema de la universidad. Finalmente, ministro, usted está proponiendo un programa nacional de infraestructura. Congresista Rolando Reategui. Sí, presidente, me ha pedido mis 2 minutos el congresista Aldo Bardales. Congresista Bardales. Gracias, presidente. Gracias, congresista Reategui. Presidente, respecto, y por su intermedio también saludar al ministro de Educación. El tema, presidente, yo voy a referirme solo al primer objetivo, sobre oportunidades y resultados educativos de igual calidad para todos. Y respecto a esto, presidente, por su intermedio al ministro, he visto que no se habló nada de una variable muy importante en los resultados educativos que deberían tener en consideración, presidente, que es el embarazo en adolescentes, en niñas adolescentes entre los 15 y 19 años, que el nivel porcentual a nacional es 13%. Y más todavía, presidente, preocupados nosotros, los de la selva, cuando vemos que sube a 28% de jóvenes en edad escolar que quedan embarazadas. Y más aún, presidente, cuando vemos que de estas niñas en edad escolar embarazadas, solo el 57%, presidente, quedan sin educación o solo tienen primaria, presidente. Y 12% logran la secundaria. Y hablar de la superior es peor todavía, presidente, no nos queda nada. Y eso es un referente, presidente, ya que el ministro también es economista, ver la correlación que pudiera existir o una explicación, presidente, que supuestamente tienen los jóvenes de familias monoparentales en la delincuencia juvenil. Quizás de repente es una explicación en donde también debemos de ver y de esta forma atacar el problema, o atacar 2 problemas con una sola acción a través de la educación. Además, presidente, el tema de San Martín, que hace poco
Congresista Arrate. Gracias, presidente. Quiero saludar la presencia del señor ministro. Usted es un hombre que se mide por resultados. Obviamente estuvo en el Banco Mundial y también estuvo en una prestigiosa universidad. Sin embargo, también le quiero decir que la población se siente algo confundida y también ha perdido la confianza en que todo gobierno que entra quiere cambiar de política educativa y al final no tenemos una política de largo plazo. Y es cierto, porque el anterior gobierno también planteó una reforma educativa, ustedes plantean una reforma educativa y también creo que ustedes han perdido valiosos 2 años y medio con una ministra que no paraba ni para atrás ni para adelante. En realidad es una pérdida en eficiencia económica, una pérdida de recursos humanos inmensos que ha tenido el Perú en 2 años de inacción en la parte educativa en la cual no se ha avanzado nada. Y los resultados son concretos. Simplemente yo me hubiese gustado que usted nos traiga, por ejemplo, los resultados de los exámenes que han tenido los profesores, se han aprobado o no han aprobado, se han surgido o no de categoría, cuántos han sido jalados y si han sido jalados han tenido oportunidades de poder aprender nuevamente para lograr estar mejor o peor, si eso que han sido jalados 3, 4 veces persisten en la educación, siguen siendo profesores de la educación. De lo contrario, si tenemos puros profesores que ni siquiera aprueban sus exámenes, ¿qué resultados vamos a tener? Y eso sí que es grave. Y eso es grave, señor ministro, porque realmente tenemos que de una vez por todo poner algunas variables en las cuales nos permitan poder medir el accionar de cada uno de los que enseñan, de los que están en la administración, y usted está en un ministerio en la cual encuentra una situación bastante complicada y difícil. Sus 4 pilares importantes, ¿no? La revelación de la carrera docente, la infraestructura. También quisiéramos que cambie usted un parámetro importante. Por ejemplo, hay un colegio emblemático que costó 22 millones en Moyobamba y solamente su costo real era 11 millones. De repente, en esa carrera loca de construir con muchos millones, se van los millones, se desvían esos dineros cuando se pueden hacer módulos en colegios que sí valen la pena. Por ejemplo, en mi región, que tiene una capacidad, estamos por encima del promedio en educativo, en comprensión de lectura, en matemáticas, en ciencias, simplemente los colegios se caen a pedazos y es la infraestructura que está muy mal. Entonces necesitamos realmente que usted revalorice nuevamente las cifras, porque se va mucho dinero, se construyen colegios demasiado grandes y a la final no podemos ni construir siquiera el colegio Abraham Cárdenas de Bellavista, la Inmaculada de Juan Q y otras cosas más. Respecto a la beca 18, que para usted... Continúe con eso. Presidente, pero para usted dice que es un logro. Realmente alumnos que han ido y les han mandado a estudiar a Cuba, la mayoría de ellos han desertado o se han visto la necesidad imperiosa de verse jalados. ¿Por qué? Por el maltrato, por la mala educación y sobre todo han tenido que regresar acá al Perú. Les han mandado a Cuba y a Honduras, más de la mitad, creo que solo quedan 16 ahí, el resto ha regresado. Y a ustedes dice que ellos alumnos que han regresado, por el maltrato que han sufrido ahí, ya no pueden ni siquiera postular a una beca adicional. Yo creo, presidente y señor ministro, que hay que darles una nueva oportunidad. Y en cuanto a esta infraestructura, yo quisiera recordarle que no solamente... También en la época de los 90s, le quiero hacer recordar que hubo también los famosos, el millón de buzos, los zapatos escolares, las carpetas, todos los colegios fueron implementados de una manera que en todos los pueblos del Perú. Culmine. Es oportunidad para poder satisfacer en estas cosas importantes en materia de lectura. Han tenido libros, han tenido la mejor capacitación posible, los maestros entraban en una competencia sana, los colegios entraban en una competencia sana para poder competir y dar resultados. Lo que en suma, el pueblo, ¿qué es lo que quiere? Resultados. Si vamos a tener los mismos resultados que tenemos ahora, va a ser complicado. Ningún dinero
va a poder soportar esto, ni por más que sea el 6, el 7, el 8, el 10% de todo el presupuesto nacional, o el 20 o el 30% de educación. Si no hacemos reingeniería en esta parte educativa, no le va a alcanzar ningún tipo de dinero, señor ministro. Entonces es la oportunidad de poder hacer los cambios adecuados y debidos para encontrar resultados, que eso es lo único que sirve, el resto no. Muchas gracias, señor presidente. Congresista Martín Rivas. Sí, gracias, presidente. Me permito, por favor, pedirle una interrupción, las dos interrupciones al congresista Yatas, presidente. Congresista Yatas. Gracias, presidente. Bien, por intermedio saludar al señor ministro. Presidente, es necesario hacer un poco de historia porque aún se sigue creyendo que la nueva ley de reforma magisterial es un retroceso. Y eso no es así, presidente. Anteriormente el magisterio peruano tenía dos leyes, la 24029 y la 29062. Por lo tanto, el maestro no sabía realmente cuál era su régimen laboral como tal. Además de ello, había lamentablemente derechos que estaban plasmados en la ley, en el papel. De ahí que el problema de las bonificaciones por subsidio por luto, gasto de sepelio, que es una tarea y una situación aún no resuelta, presidente. Entonces, hoy con esta nueva ley de reforma magisterial ha permitido que el maestro realmente se tenga en cuenta sus derechos como tal. Entendemos que aún hay situaciones no resueltas, pero es un paso importante y la meritocracia, presidente, no se ha dejado de lado. La meritocracia es una urgencia en pleno siglo XX y en un proceso del agroconocimiento. Entonces, presidente, aquí hay que hacer recordar que hoy el magisterio sabe exactamente cuál es su RIN, hoy el magisterio sabe cuánto le corresponde por subsidio por luto y gasto de sepelio, hoy el magisterio sabe cuánto es su CTS. Entonces, sabemos que hay muchas cosas pendientes que resolver, pero hoy este gobierno entiende que la educación es una inversión, no es un gasto como sucedía en gobiernos anteriores. Y me alegra que aquí hayamos escuchado a las diversas fuerzas políticas hablar. Congresista Rivas. Gracias, presidente. Es evidente que dentro de esa misma línea, presidente, evidentemente expresando mi saludo al ministro, tenía que haber una ruta de revalorización, evidentemente, de nuestros docentes. Y esto necesariamente tenía que verse en esta ley de la reforma magisterial aprobada en el año 2012. Y esta ley, al uniformizar estas dos leyes, era necesario establecer ese reconocimiento de esos derechos adquiridos. Y esto, presidente, viene simplemente porque a través de estas de las políticas que se han venido sucediendo en estos últimos tiempos, dentro de la escala del 1 al 10, las personas que querían ingresar a la carrera magisterial eran justamente las del más bajo nivel. Y eso siempre ha ocurrido. Dentro de los que querían ir y postular, el 1 quería ser abogado, el 2 quería ser médico o abogado, el 3 administrador, el 4 así sucesivamente, y los que querían entrar a la carrera magisterial eran simplemente el 9 y el 10. Y se generaba una situación de estabilidad absoluta, continua, permanente. Evidentemente no había una mejora dentro de sus salarios. Y por estas condiciones y estas posibilidades había también una absoluta estabilidad laboral. Era necesario establecer la ruta de revalorización. El Estado en esta gestión gubernamental ha destinado 1.300 millones para esa ruta y eso no podemos dejar de reconocer y olvidar. Recuerdo, presidente, que en la época en la que me tocó estudiar, en los años 83, 85, los profesores que nos enseñaban aquí, en aquella época, lo veían como un medio de poder salir, porque se metían al profesorado para posteriormente optar otra segunda carrera, o eran abogados y luego se salían de la carrera. Es evidente que cuando
hay un buen colegio construido. Continúe. Es natural que tiene pues que haber buenos profesores. Y hoy día la prueba PISA que sale pues no es una consecuencia de este gobierno, hay que reconocer eso. Pero que se han establecido políticas para cambiar esta situación es lo que nosotros debemos impulsar y es lo que en este momento está ocurriendo. Tenemos un ministro claramente comprometido y que está viniendo aquí a exponer claramente cuáles son las políticas gubernamentales y qué es lo que queremos, qué es lo que debemos alcanzar en un futuro. Dentro de esa línea evidente de mejorar y adecuarnos a los cambios que se vienen dando continuamente. La globalización, que ya se ha dicho acá, hay que cambiar la currícula y hay que ampliar el horario. Antiguamente a veces no se reconoce lo que ocurrió en el pasado. Se recortó el horario a medio tiempo. Algunos estudiantes han tenido el medio tiempo. Tal vez en algún momento cuando se dejó, ya no hay pues servicio militar que ya no sea obligatorio, ahora es voluntario y tenemos nuestros cuarteles vacíos. Culmine con eso. Políticas así que en algún momento, dentro de algunos criterios han sido erradas, necesariamente necesitan una reevaluación y que hoy en día, a través de este sector, se están tratando de mejorar y complementar. Entonces, nuestro absoluto y total respaldo al ministro, nuestra total y absoluta disposición en estas reformas que se están emprendiendo, porque no hay que olvidar, y todos sabemos aquí, y cuando escucho a algunos aquí que en algún momento tuvieron esa gestión de la política en años anteriores, hoy en día se pretendiese hacer a esta gestión responsable de todo ese pasivo que ciertamente a nosotros no nos corresponde. Gracias, presidente. Congresista Lescano. Presidente, antes de iniciar voy a dar dos interrupciones. La primera a la congresista Verónica Mendoza y la segunda a Virgilio Acuña. Congresista Mendoza. Gracias, presidente. Gracias, congresista Lescano. Saludando por su intermedio, presidente, al ministro de Educación aquí presente, para trasladarle una preocupación muy puntual que ya fue motivo de un oficio que emitió mi despacho en diciembre pasado, cuando el ministro recién asumía la cartera. Oficio que también hacía eco de una preocupación de un sector de la sociedad civil que también envió un documento en el mismo sentido que el mío, que tampoco ha sido respondido. Y tiene que ver con rumores, ciertamente rumores, sí, pero que trasladan una preocupación por el hecho de que se habría pretendido en determinado momento desaparecer por absorción, por disolución o lo que fuera la Dirección General de Educación Intercultural Bilingüe y Rural. Al respecto, presidente, creo que es fundamental que en un país como el nuestro, en el cual hay 52 pueblos indígenas, se habla 47 lenguas originarias, en el cual más de 1 millón de niños, niñas y adolescentes tienen una lengua materna originaria, que no se pierda de vista una necesaria política integral de educación bilingüe intercultural. Congresista Acuña, la interrupción. Muchas gracias, presidente. Señor ministro, en la parte final de mi intervención yo quería referirme a este Programa Nacional de Infraestructura Educativa que usted le ha propuesto. Ministro, se quiere en ese programa atender actividades de mantenimiento, zonas rurales y escuelas antiguas. Yo particularmente creo, ministro, por la experiencia que tenemos, que sería mejor que en vez de centralizar en un programa nacional se pueda hacer los convenios con los gobiernos regionales y con los gobiernos locales. Y le digo esto, ministro, porque en el año anterior hemos tenido un problema con un proyecto que se llamó Mi Riego. Le asignaron 1.000 millones, centralizó el ministerio y solo a fin de año gastaron 30 o 40 millones de soles. Entonces, en aras de que la inversión sea oportuna y sea eficiente, ministro, yo le ruego que en vez de crear un programa nacional, que se pueda hacer convenio con los gobiernos regionales y con los gobiernos locales. Muchas gracias, ministro. Gracias, presidente. Gracias, congresista Lescano. Señor presidente, saludar al ministro de Educación. Decirle que los presupuestos, señor, en educación son importantes, pero desde el 2008, señor presidente, la educación en el Perú ha tenido un presupuesto plano, tal como el mismo ministro lo ha explicado. Y a pesar de la crisis,
los países de Colombia y Chile, que aquí están en este diagrama, han subido. Es decir, que a costa de la educación se han ido atendiendo otras cosas, a costa de la salud se han ido atendiendo otras cosas que no eran prioritarias y esto ha quedado postergado. Ministro, parte de los problemas, señor presidente, que tenemos en el Perú es la mala política económica. Se posterga la educación pública, se posterga la salud, se posterga, señor, honrar la deuda interna para hacer asociaciones público-privadas, por ejemplo, en una serie de materias, que no es tan mal que se hagan, pero sin descuidar estos aspectos, ministro. Entonces habría que, como un primer paso, señor presidente, el ministro de Educación del Perú, hablar con el ministro de Economía para que las cosas cambien, porque si no hay un cambio en materia económica, la educación se va a seguir arrastrando en nuestro país. Y no nos ha dicho el ministro, por ejemplo, cuánto ha cambiado el presupuesto del año anterior respecto a este, porque nos ha dado cifras gruesas por alumno, ministro, porque a veces a los presupuestos se los come la inflación, las cosas van subiendo, pero por alumno, ¿cuánto hemos invertido de más o se va a invertir de más en las escuelas públicas? Queremos saber. El Ministerio de Inclusión Social, señor, da para los desayunos escolares un sol con 26 centavos, colegas, un sol con 50 centavos para el desayuno. Con eso podrá invertirse bien para que los chicos, para que los jóvenes puedan aprender cuando... Continúe. Puedan aprender con un sol 26, con ese nivel de nutrición, puedan aprender lo que se les enseña a leer y cómo se les enseña las operaciones matemáticas, señor. ¿Podrán hacerlo? No, pues, señor, no pueden, señor, porque parte del bajo nivel que tenemos en el Perú es la nutrición, y por eso el Ministerio de Educación tiene que coordinar no solamente con el Ministerio de Economía, ministro, sino con el Ministerio de Inclusión Social, porque así usted le ponga los mejores profesores a los chicos mal alimentados, señor, no aprende. Pero, señor presidente, como tercer aspecto, nosotros pensamos que aquí tiene que haber una reflexión como tercer punto, y es la reforma magisterial. A mí me parece, señor, que hemos cerrado los ojos a la realidad, hemos cerrado los ojos al entendimiento, y quienes dicen que la reforma magisterial es una maravilla es engañar, estafar a la población, porque, distinguidos colegas, a un profesor que estaba en cuarto... Continúe. Señor presidente, un profesor que estaba en cuarto o quinto nivel, se le ha bajado de nivel, señor, al primero o segundo, y ya no va a superar 5 niveles, sino va ahora a superar 8 niveles, señor, y ya no va a tener que vivir 65 o 70 años ese profesor, señor, va a tener que cumplir 110 o 120 años para poder alcanzar los últimos niveles, señor presidente. Y yo le pido al ministro que haga un simple ejemplo, que ponga un simple ejemplo para ver que esa reforma es una verdadera vía crucis para el profesor, una conculcación de derechos. Se le ha bajado de nivel, señor ministro. Es como a un general le diga, usted ya no es general, ahora va a ser mayor, y le vamos a tomar un examen para ver si vuelve a ascender, señor, a general. Eso no se puede hacer con el profesor. El profesor está totalmente descontento, señor ministro. Hemos presentado una demanda al Tribunal Congresista Constitucional. Lescano, a través de la presidencia, le ruego. Diríjase a través de la presidencia. Continúe. Conforme, presidente. Culmine, por favor. Señor, a través suyo, decirle al ministro que hemos presentado una demanda de inconstitucionalidad, porque el atropello que han sufrido los profesores, señor, no va a permitir mejorar la educación en el Perú. Esa ley es antilaboral, que conculca los derechos de los profesores, señor presidente. Nadie, señor, de los profesores que están en estos momentos enseñando en sus colegios está contento. Señor ministro, a través suyo, señor presidente, los profesores del BRAE, contratados, no se les paga, dice que se les debe meses. Los trabajadores de las UGEL, señor, reclamando, hacen marchas para que se les pague. Los trabajadores, los auxiliares de educación, señor presidente, casi desaparecidos en materia educativa. Y en esas condiciones, señor, los profesores no van a poder enseñar bien, pues no van a poder cumplir el servicio que les ha encomendado el Estado en esta tarea tan importante
que es la educación. El bullying, señor presidente. Hay una ley del bullying que ni siquiera los directores conocen la ley. No se les ha entregado los boletines. Le ruego culminar con esto. Gracias, presidente. Gracias por su tolerancia. Nos han entregado unos boletines, pero la ley dice que se le tienen que entregar al padre de familia un boletín al momento de matricularse, para evitar los suicidios y las muertes de los jóvenes y de los niños, señor. Y eso no se está atacando y la ley no se está implementando. No hay psicólogos que se hayan contratado y la ley dice que se tiene que contratar psicólogos. Se están contratando profesores de educación física, psicólogos, faltan psicólogos, señor presidente, y eso se tiene que llevar adelante. De tal manera, señor, que creemos que en esto tiene que haber cambios sustanciales. Las becas internacionales, ministro, Chile da 5.000 becas internacionales, nosotros estamos dando 400. Entonces no estamos invirtiendo bien en educación, señor, y pensamos que debe haber un cambio de timón fundamental para cambiar la educación en el país. Muchas gracias, señor presidente. Congresista Gustavo Rondón Fudina. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar al ministro Jaime Saavedra. Terabayassi decía, no podemos planificar el futuro desde el presente. Debemos planificar este presente desde el futuro. A la bancada le ha dejado una grata impresión, señor ministro, como técnico, como gerente. Nos ha presentado usted un buen diagnóstico, ha hablado de gestión, la búsqueda de recursos, manejo por resultados, y le vuelvo a felicitar porque ha reconocido usted todos los esfuerzos pasados. Y eso es importante, porque así se hace Perú. Y en ese contexto me permito sugerir algunas cosas más dentro de esa gerencia que usted ha planteado. Primero, luche usted por más presupuesto. Pelee, pero pelee enojándose si es posible, porque esos 18 años que ha planificado usted de recuperar el tiempo, esos 56.000 millones que necesitamos para el sector, tiene que luchar ese PBI para educación y para salud, que es importante. Ahí se va a demostrar mucho su temple y obviamente usted sus bases de economista. Lo segundo, luche por las verdaderas instituciones educativas. Comparto con usted, por la mañana intensamente sus cursos, su almuerzo, que los niños aprendan a manejar inclusive su comida, su lavado de dientes y por supuesto su salud dental. En las tardes las tareas no tienen que empujársele al padre de familia, porque el padre de familia no es docente, y que no sea causa el niño de riñas entre el padre y la madre, que llegan cansados y obviamente hay problemas. Así que en ese contexto yo también le apoyo. También es importante que luche usted por las currículas abiertas. Ya lo han dicho, pero me permito insistir. No solo la matemática, que trauma a mucha gente, a muchos niños. Hay que reemplazar también por valores. Hay que reemplazar por la salud, por la seguridad. Yo he presentado un proyecto para que se luche contra la corrupción desde niños. Que se incluya estas luchas de seguridad ciudadana. Desde niño hay que formar esa semilla que va a ser el futuro de todos nosotros, además, cuando seamos adultos mayores. También es importante, señor ministro, impulsar los CETPRO, la parte tecnológica. En Arequipa estábamos calculando con petroquímica, gasoducto, Majesiguas 2, etcétera, etcétera, como 400.000 puestos de trabajo nuevos. Pero no necesitamos tanto de universidades, necesitamos de gente, de jóvenes técnicos, para que lleven adelante eso, y eso es vivir el futuro en el presente. Felicito también que usted haya empezado su planificación por revalorar al recurso humano, porque es lo más importante de toda institución. Muy bien que haya dicho usted que se enamoren de la docencia, eso es básico. O sea, tenemos que despertar en nuestros niños, en nuestros jóvenes, ese amor a enseñar al otro. Y por supuesto, para eso preocúpese por sus salarios, por la integralidad, por la estabilidad,
por los nombramientos. Mire usted, por la integralidad, señor ministro, no separe, por ejemplo, en el sector salud, separan a los asistenciales de los administrativos. Usted luche porque sea integral su sector, el auxiliar, el técnico, el administrativo. Muy bien ha dicho usted de reforzar. Culmine, por favor. Usted de reforzar, también un colegio necesita administrarse bien. Así que en ese sentido yo aplaudo y voy a ser proactivo. Pero quiero darle algunas ideas. El mobiliario, creo que eso que hay que remozar cada año, deberíamos, por ejemplo, hacer que los presos hagan las carpetas todos los años. ¿Qué hacemos pagándole a los presos desayuno, almuerzo y comida? Las cárceles deberían hacer con esos talleres para que las pizarras, las carpetas se puedan remozar. Hay que hacer chambear a esa gente que ha delinquido y de repente apoyando al sector educación, mucho mejor la purga de su condena. El congresista Ceballos me decía, en Moquegua, señor ministro, capacitaron a gente joven del Senati para maestranza. Hicieron 80.000 carpetas en un año. Imagínese usted cuántas cárceles tenemos. Culmine. Muchas gracias, señor presidente. En este impulso a lo técnico, tranquilamente podríamos, esa parte logística que ha detectado usted, tener escuelas de primera, pizarras y muchas otras cosas que nuestros niños merecen. Porque de nada vale en educación si vamos a una escuela y no hay ni dónde sentarse o se sientan sobre sillares. Por eso, indudablemente, creo que es importante, señor ministro, que vea la integralidad de su sector y que obviamente también vaya usted viendo recursos muertos que se pueden emplear en favor de la nación. Vuelvo a reiterar, como decía Terabayasi, no podemos planificar el futuro desde el presente. Debemos planificarlo, este presente, desde el futuro. He dicho, señor presidente. Gracias. Congresista Antonio Medina. Muchas gracias, presidente. Permíteme otorgarle 2 interrupciones seguidas al congresista Tapia. Congresista Tapia. Presidente, estamos asistiendo a un fracaso del proyecto educativo nacional. El presidente Ollanta Humala prometió aumentar el presupuesto 0.5% del PBI y solamente ha aumentado el 0.24%. La prueba PISA, último lugar, 65. 3% nada más del presupuesto en Perú, mientras que en Chile y Colombia 6%. Comprensión lectora 33%, matemática 17%. Los sueldos de los profesores solamente tenemos $7.146 al año, mientras que en Chile $17.000. $10.000 más. Per cápita por alumno $850 y Chile $3.200. No, el 53% no tiene internet, no hay servicios, el 40% ni agua, ni luz, ni desagüe. Hay una ineficiencia e incapacidad, no se pudo gastar y el año 2012 solamente